Excelente interpretación de nuestros buenos amigos de Tlacaltepec. Vamos en este momento a abordar un tema interesante con nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo, sobre las complicaciones de la neuropatía diabética. ¿Qué puede pasar si nosotros no nos tratamos a tiempo, sobre todo los pacientes crónicos? Qué bueno que nos acompañe, señor doctor, y también felices fiestas patrias. Gracias, Willy, una vez más aquí en la revista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Así es. Hablar de neuropatía diabética es un tema muy interesante, puesto que es una de las complicaciones más frecuentes por las cuales los pacientes consultan. La neuropatía no es más que un daño progresivo a nivel de los nervios. Puede existir la neuropatía diabética periférica, que es la que más común se da en lo que es la parte de los miembros inferiores. También tenemos la neuropatía autonómica, que es aquel daño del nervio que se puede dar en órganos, como es el ritmo cardíaco, que en este caso es el corazón. Se puede dar a nivel del estómago, se puede dar a nivel de la vejiga y cualquier otro órgano que afecte el nervio. Sí, cuando estamos hablando de neuropatía no es aquel paciente que está recién diagnosticado con diabetes, sino que debe haber un lapso de tiempo de 1 año, 2 años o inmediatamente, doctor, que esa neuropatía puede aparecer. Algunas veces cuando hablábamos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en su diagnóstico, hay pacientes que en su momento no se habían diagnosticado como diabéticos, pero sí tienen factores secundarios que te pueden conllevar a padecer de diabetes, inclusive pacientes que tienen temor a hacerse la prueba porque se pueden dar cuenta que son diabéticos. Esos pacientes pueden presentar las neuropatías diabéticas sin tener un diagnóstico preciso, es decir, que la neuropatía puede ser un síntoma precoz a detectar lo que es la diabetes. En el caso contrario, el paciente diabético tipo 1 y tipo 2, ya con años de evolución de la diabetes, como lo habla la literatura, ya vienen presentando la neuropatía diabética después de 10 años de evolución de la enfermedad. ¿Y esto por qué se da? Porque estos pacientes normalmente se mantienen descontrolados en sus niveles de glucosa y esto va afectando totalmente lo que son los nervios. Al igual también podemos añadir el aumento del colesterol y el triglicérido que pueden afectar los vasos sanguíneos, que estos son los que nutren y oxigenan lo que es la parte del nervio. He escuchado bastante, doctor, también cuando se habla de neuropatía diabética, el nervio ciático. ¿Tiene alguna conexión, algo que ver? Podríamos decir que tiene que ver porque igual es el nervio, pero normalmente cuando se afecta el nervio ciático no es más que una compresión a nivel de la columna y que la irrigación de ese nervio se ve afectada dependiendo de dónde esté localizado el daño, si es en el lado derecho del miembro o si es en el lado izquierdo. Pero normalmente podríamos decir que la alteración del nervio ciático es una neuropatía focal, es decir, en ese momento, en un lugar que no se va ni a una pierna ni a la otra, sino que solamente está dirigida a un miembro. Ok, cuando ya ese paciente ha sido diagnosticado con esta neuropatía diabética, esto se puede mejorar, se puede no curar, porque si el paciente es diabético crónico ya muy difícil, pero sí puede mantenerse. Exactamente. Lo primordial en ese paciente es hacer una buena historia clínica. Sí. Determinar qué es lo que está sucediendo en el paciente. Si es que hay un aumento de la glucosa, que el paciente no se está controlando bien, ya sea por el tratamiento que tiene, inclusive es importante señalar que estos pacientes cuando se les indica la insulina en ese momento, pues que ya que las pastillas no les están ayudando, el paciente la rechaza en ese momento y siempre mantiene los niveles de glucosa altos. Entonces, el daño progresivo a ese nervio es de manera irreversible, es decir, solo lo tratamos de controlar, no tratamos de que el paciente se cure. Pero sí existen tratamientos que te pueden ayudar a mantener esa sintomatología totalmente disminuida, porque hay pacientes que les molesta totalmente, solo el roce de la sábana les molesta, el frío les molesta, el ardor en los pies les molesta, inclusive pueden llegar hasta entumecimiento y eso te puede conllevar a lo que le conocemos como pie diabético, que es una úlcera. Sí, ¿la presión tiene algo que ver acá? La presión arterial no tiene que ver mucho, ya, pero sí podríamos decir que esto te puede conllevar a inflamaciones en el pie y eso te puede conllevar a daños también progresivos a nivel vascular. Ok, cuando el paciente, doctor, además de padecer de la diabetes, tiene problemas coronarios. Exactamente, sí, porque van de la mano las dos. Sabemos que a medida que el paciente va aumentando de años de la diabetes, se va afectando las terminaciones nerviosas a nivel del corazón y eso va a ir presentando un poco de fallas a nivel cardíaco y el paciente puede caer en una insuficiencia cardíaca o una cardiopatía hipertensiva, que es aumento por la presión arterial. Entonces sí, podríamos estarla relacionando normalmente
Y se habla en estudios que estos pacientes con diabetes a 10 años, si no se controlan bien, pueden tener un evento cardiovascular. Excelente, doctor. ¿Qué recomendaciones les damos a nuestros amigos y amigas televidentes en este momento? Bueno, lo importante es que a pesar de que se le da el diagnóstico de diabetes, se tienen que cuidar, tienen que mantener sus controles de glucosa lo más cercano a las metas, según el médico que los esté viendo, porque esto va a evitar complicaciones a corto plazo. Sabemos bien de que las complicaciones van a aparecer, pero siempre y cuando el paciente no se controle. Lo segundo que tiene que hacer el paciente es manejar un poco lo que es la alimentación, porque algunas veces se abusan en este sentido y eso hace que los niveles de glucosa siempre lo mantengan un poco alto. Y por último, importante señalar que si el médico les indica en su momento dado el uso de insulina, que no la rechacen. Y sabemos que la insulina va a ayudar todavía a mejorar la condición clínica del paciente y de esta manera va a evitar complicaciones como las que estamos hablando. Como no, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Importante también como diabéticos mantener esa precaución desde la alimentación, desde cada uno de los medicamentos que nuestros especialistas nos recomiendan. Por favor, no se automedique, muy importante. Tampoco hay que jugar con nuestros nervios, doctor. Exactamente. Ahí sí es bastante peligroso porque ahí es donde terminamos los pacientes amputados. Cómo no, muchas gracias. Vámonos de inmediato a una breve pausa comercial y enseguida regresamos.